Buenos días con todos. ¿Todos ya me escuchan? Sí, escuchen. Sí, buenos días. Bueno, vamos con la lista de un segundo. Listo, entonces, por favor no se olviden de hacer el seguimiento de la última unidad, que está abierto esta semana. ¿Está Estefanía Aguirre? Buenos días, estoy presente. Buen día. Glenn Albuja. Presente, Inge. Silvana Alquinga. Alan Andrango. Presente, Inge. Omar Arrobo. Presente. David Baez. Presente. Alexandra Calderón. Leonardo Cañarte. Presente, Inge. Alexis Carranco. Luis Ángel Carrillo. Andrea de la Cruz. Presente, Inge. Santiago Díaz. Presente, Inge. Pablo González. José Grijalva. Inti Guayas. Presente, Inge. Carlos Medina. Presente. Amelia Montero. Presente, Inge. Brian Orbe. Martín Praño. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Brian Rea. Presente, Inge. Lenín Salazar. Vanessa Samaniego. Marlon Santoro. Dominic Vaca. Martina Vaca. Presente, presente. Buenos días, sí, presente, profe. Ajá, Sebastián Vega. Presente. Y Brian Vizcaín. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Listo, entonces esta es la última clase del semestre. Buenos días. Prácticamente todo acabado. ¿Puede tomar nota, por favor? González. Inge también se saltó de Escobar, por favor. González Escobar, Brian. Listo, entonces, como les Gracias, decía, Inge. ya estamos en el último tema del semestre. Ya entregaron ayer el trabajo, ¿no es cierto? Aunque ustedes me pidieron una larga, ¿no es cierto? Sí, Inge. A ver, déjame cambiar una vez esto. Listo, está entonces hasta ahora en la noche la entrega del trabajo.
Cierto, ya está cambiado en el aula. Ahora entonces, bueno, espero que ya tengan adelantado el trabajo. ¿Cómo les fue con eso? ¿Ah? ¿Qué me dice? Bien, Inge. O sea, había que replicar el diseño, pero, o sea, yo había encontrado unos, ahorita no me acuerdo mucho el nombre había una especie de calado especial que yo al menos no había oído. Entonces dije, oh, no, pero, o sea, obviándolo y revisando lo mismo en la misma tesis, ahí estaban los procesos de diseño y de dónde salía todo. Entonces, lo que le quería preguntar era si al final tenemos, o sea, que hacer el análisis de cómo cambia según los datos iniciales o si es que consideramos que el diseño es satisfactorio. Eh, a ver, para considerar que el diseño es satisfactorio, como vemos, hay un montón de criterios, ¿no? En donde las combinaciones suelen ser aceptables, pero teniendo criterios económicos, entonces un poco lo que nos da apertura dentro de esto de las captaciones. Entonces, por eso quiero que vean, que le modifiquen el diseño de la tesis, que era un diseño bastante general, un diseño en donde lo que se hizo es tomar un caso para poder hacer un programa de MATLAB. Entonces, la idea es que tomen esos datos y ustedes hagan un diseño generando alguna variación para que vean cómo es funcional, ¿no? Y en la mayoría de casos pueden encontrar diseños funcionales con varias opciones. Por ejemplo, para decir, unos la rejilla tiene 2 metros, otros 2,50. Lo que sí hay que tener en cuenta es los criterios lógicos, como les decía, porque hay cosas que no van, como por ejemplo que la rejilla sea más alta que ancha por el factor costos. Se puede incrementar un montón los costos porque todas las estructuras tienen que ser más altas. Entonces, en esencia, desde un punto de vista crítico, todas las combinaciones que cumplan con o sea, todas las geometrías que cumplan con las condiciones estarían bien, pero hay algunas combinaciones que no son muy lógicas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si hace una rejilla demasiado larga y no hay el espacio para implementarla, tocaría hacer una excavación súper grande, entonces ya no sería lógico. O hacer una rejilla muy alta, como dijimos antes, ya no sería lógico. ¿Sí? O colocar un ancho del vertedero y un ancho del canal de purga demasiado grande, en donde nos toca hacer una excavación gigante, tampoco sería lógico. Entonces ahí nos toca guiarnos por ese tipo de criterios. Si me siguen, por eso es que estas captaciones tienen una gran variabilidad. No sé si está un poco más claro con eso. Sí, Inge. Gracias. ¿Está algún otro comentario de alguien que me dices de Pablo González? ¿Tú cómo te fue con el trabajo y qué Y bueno, reflexiones tienes? viendo esto y, y, y no, Inge, no había ninguna pregunta más que yo quiera realizar. ¿Cómo te fue con el trabajo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué reflexiones tienes? Eh, Nada, Inge, o sea, ya estábamos haciendo, pero no, no, no tengo ninguna pregunta. ¿Pero qué has hecho tú? Entonces quiero saber. Creo que ya tengan avanzado, ¿no? O sea, el diseño de la rejilla de fondo, de captación, estuvimos revisando el caudal de diseño y todo, o sea, los datos para ir cambiando, ¿no? Para replicar el diseño, nada más. ¿Y qué datos variar? Eh, y ahorita no le tengo a la mano. Pero si hiciste, debes tener algo en la mente, por lo menos.
era el ancho del... A ver. O sea, vimos las variaciones de los costos. eh, el- Costos van a mm, variar en función de las variaciones de la geometría. sí. Entonces, O sea, estamos viendo algunas variaciones económicas en que, eh, dependiendo de la altura de la rejilla también. me estás diciendo de la rejilla de fondo, Sí, de la rejilla de fondo. pero ¿y qué hiciste? Eso me suena que no tiene avanzado nada. Vea, y ¿Mm? entonces, ¿qué? ¿Para el sábado ir para allá o qué? Si no, para no hacer planes, ¿verdad? Tengo dudas ya con lo que me dicen, que no me explican ni qué hicieron. Y tengan en cuenta que la captación del trabajo de la tesis es captación de rejilla lateral, no de fondo, ¿no? La que era de fondo debieron haberlo entregado el 4. ¿Qué me dices, Francisco Escobar? Bueno, Inge, en nuestro grupo ya prácticamente ya le subimos ayer el trabajo. ¿Ya? Ajá. ¿Y qué Entonces, sí hicieron que variamos algunos encontraron? los datos. Sí variamos algunos datos de los que podríamos cambiar. Como por ejemplo, en la rejilla lateral cambiamos las dimensiones de los barrotes, el coeficiente de ¿cómo se llama el coeficiente? Ya me olvidé. A ver, el ancho de las barrillas de la rejilla, también el porcentaje de obstrucción, y vamos a jugar con eso para ver qué resultados nos salían. Y ya, y de ahí también jugamos con las dimensiones de la rejilla lateral, la altura, el ancho, para que no sea muy costoso para la obra. Entonces empezamos a jugar con eso, con la altura del vertedero también, para que cuadren las cosas con la rejilla lateral, y así fuimos diseñando poco a poco. ¿Ya? ¿Y qué resultado obtuvieron? Al menos en la rejilla que yo diseñé, sí varió bastante con el diseño que tenía en la tesis. Ujú. Varió mucho la velocidad de la velocidad de la velocidad de aproximación de la rejilla a través de la rejilla. También disminuyeron las dimensiones del ripiador al rato de cambiar las dimensiones de la rejilla, de la altura ancho. ¿Ya? Entonces sí fue variando bastante. Eso. Bueno, creo que hayan tenido listo el trabajo, porque si alguien no puede contestarme qué hicieron, me preocupa. Ten en cuenta que eso tendrá peso sobre su nota del examen práctico, ¿no? Sí, que es que no lo tengo yo ahorita aquí porque no me conecté desde la compu, pero ya en unos 10 minutos ya lo tengo. Sí, porque es necesario que estén Por eso, todos al tanto. No se olviden que el otro viernes ya es el examen final y esta es la última clase y por otro lado no me han pedido tutorías, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar con, con lo que son captaciones de rejilla de fondo, una vista rápida de un diseño bastante más simple, en donde tenemos un azud vertedero. El azud vertedero suele tener una altura más baja, ¿sí? Por dos razones. Primero, para permitir un buen flujo de agua sobre el azud, porque, como decíamos antes, la rejilla se encuentra en la espalda del azud. Y después también porque normalmente el sitio de aplicación de este tipo de rejillas es en ríos de montaña, en ríos con alta pendiente. La recomendación es que sean ríos con más del 1% de pendiente. Entonces, eso significa que primero, si la pendiente es más grande, la velocidad es más alta
y por ende la altura del agua va a ser más baja. Entonces, normalmente la altura de estos azudes son más pequeñas. Entonces, la rejilla se coloca en el tramo central de la parte posterior del azud vertedero. Normalmente se genera con inclinaciones de entre 10 hasta 45 grados respecto al horizontal. La inclinación se la mide así. Entonces, este es lo horizontal. Este ángulo normalmente se le llama alfa. Debería estar entre 10 a 45 grados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona el proceso del flujo de agua acá? Tenemos el flujo del río, pasa el agua sobre el azud vertedero, el agua ingresa a este canal colector, que también se le conoce como cámara colectora, y aquí tenemos un nivel de agua y esto se va hacia nuestro sistema en donde nosotros normalmente después de este canal colector tenemos los sedimentadores y el canal de conducción. Entonces, en esencia, es un funcionamiento más o menos similar al que estábamos viendo de la rejilla lateral, pero en este caso nosotros tenemos que el flujo de agua entra por la espalda de nuestro subvertedero y de ahí el cálculo de los sedimentadores es exactamente el mismo. En este tipo de captaciones hay que tener en cuenta que no es necesario un canal de purga, ¿sí? En condiciones normales, bajo algunas condiciones sí se lo podría tener también para deshacernos de sedimentos, pero normalmente no lo van a encontrar. Y después del azud vertedero normalmente se encuentra un zampeado que nos sirve para generar protección del cauce. Hay que tener en cuenta que estos, como les decía, estas captaciones se hacen normalmente en cauces de ríos de montaña. Entonces, los ríos de montaña tienen características de suelos más resistentes, ¿sí? Suelos más duros. Entonces, por eso en muchos casos no se hace un cuenco disipador, pero en otros sí podría ser necesario. Entonces, eso ya dependerá de nuestro análisis de la geología que tenemos en el sistema, en la zona donde va a estar implantada nuestra captación. Y bajo líneas generales también vamos a seguir los mismos criterios para la obtención de información básica, como los criterios de información topográfica, geográfica, etcétera, que veíamos para las rejillas laterales. Aquí tenemos una planta del sistema, ¿no es cierto? Entonces, esto es el azud vertedero. ¿Y qué nos dice esta imagen? Que la rejilla puede o no puede ocupar todo el ancho del azud. En este caso vemos que la rejilla ocupa un ancho menos de la mitad del total del azud. ¿De qué creen que va a depender este ancho? ¿Qué me dices, Glenn Albuja? Y la velocidad que tengamos que adoptar. ¿De qué? La velocidad. Velocidad. ¿Por qué de la velocidad? Que depende, va a ser el caudal que vaya a pasar por ahí. Depende del caudal que va a pasar por aquí, ¿no es cierto? Si yo quiero un montón de caudal, la rejilla tiene que ser más grande. Si quiero poco caudal, la rejilla tiene que ser más pequeña. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Y por otro lado, nosotros debemos considerar un porcentaje de taponamiento. ¿Por qué creen? Por la acumulación de sedimentos. Exacto, siempre va a haber acumulación de sedimentos, entonces si se acumulan los sedimentos van a generar de ley va a estar un poco taponada la rejilla. Entonces, por eso nosotros consideramos un porcentaje de taponamiento que normalmente va a estar del 20%. ¿Qué significa eso? Que la rejilla va a ser normalmente un 20% más grande de lo que yo calculo para poder considerar el taponamiento, ¿sí? Recuerden que en este tipo de azudes va a ser un poco más difícil generar la limpieza de la rejilla, ¿no? Porque vamos a tener siempre flujo, entonces debe haber un espacio en donde el personal de mantenimiento pueda ir y generar la limpieza. Y después de este canal colector, el agua llega a esta cámara de inspección, ¿sí? Simplemente es una transición entre el canal y la salida.
donde aquí se genera la salida y ya vamos al desarenador, al desripiador. Entonces, esto ya son obras similares a las que ya vimos, entonces las podemos tomar como que ya conocemos su dimensionamiento. Entonces, en esencia, aquí tenemos una presa que tiene el río, en donde vamos a tener un tramo en la orilla opuesta al canal, ¿no es cierto? Entonces, este tramo es el que va a estar sólido, y en la mayoría de casos no es necesario que la rejilla ocupe el total del ancho. Entonces, nos dice que la SUD tiene que tener un perfil que se diseña con coordenadas Krieger, que son las que nosotros vimos. Por otro lado, tenemos un tramo central con la rejilla, ¿sí? Este tramo también tiene que ser lateralizado. ¿Por qué lateralizado? Por la facilidad de generar el canal colector. Y después tenemos el tramo hueco, que es donde está el canal colector, y tenemos, también se le conoce como galería de conducción, en donde es el sitio donde llegan todo el flujo de agua que va a caer desde la rejilla. Entonces, ¿creen ustedes, qué problema creen que se pueda dar en este tramo hueco donde tenemos la galería de captación? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Estefanía Aguirre? Mm, ¿Qué o problema se sea, puede generar? Cuenta. ese tramo hueco. ¿Qué problema se va a generar ahí? Eso se puede llenar de sedimentos, puede ser. Va a pasar lleno de sedimentos porque obviamente si tenemos un azud vertedero con una rejilla y el agua pasa por aquí encima y la altura del azud vertedero no es muy grande, aquí vamos a tener una acumulación de sedimentos. Entonces este canal necesita una pendiente suficiente para deshacerse de estos sedimentos porque si no va a tener un taponamiento importante. ¿Sí está claro esto? Espero que sí. Entonces, después de la presa tenemos el zampeado que vendría a ser nuestro disipador. Como les digo, en algunos casos no se coloca un disipador propiamente dicho porque el cauce del río es muy duro cuando son zonas de roca, en donde nosotros debemos dimensionarlo, como ya hemos visto el dimensionamiento de disipadores. Y de ahí siempre vamos a tener el caudal total pasando sobre la rejilla. Entonces, ¿qué significa esto? Que el caudal del río en época de estiaje, nuevamente, tiene que ser mayor o igual al caudal de la rejilla, el caudal de captación, más el caudal ecológico, ¿no es cierto? Lo mismo que vimos para las captaciones de rejilla lateral. ¿Sí está claro esto para todos? Sí. Pues no se olviden, esto es importantísimo, ¿no es cierto? De esta forma aseguramos que no nos llevemos el agua totalmente del río. Y también permitimos que haya un paso libre de piedras encima del azud, ¿sí? Y no, como les decía, se trata de no colocarla con puerta de purga porque esto es una obra costosa, es una obra que requiere bastante inversión y como se imaginan, estamos hablando de ríos de montaña en donde no hay mucho espacio para colocar todas las obras que se puede colocar en una captación de rejilla lateral. Entonces se busca eliminar la compuerta de purga, ¿sí? Entonces, también como tenemos más ancho del río, también se puede decir que se genera una disminución en la longitud del zampeado. Entonces, el costo de este tipo de captación de rejilla de fondo suele ser más económica porque obviamente las obras
son mucho más pequeñas en magnitud. También ten en cuenta que normalmente los caudales en los ríos de montaña son más pequeños que los caudales ya en las zonas bajas de los ríos. ¿Por qué? Porque recién se están originando los ríos y no hay demasiados aportantes. Entonces, la desventaja principal es el taponamiento de la rejilla, ¿sí? Suele haber árboles, suele haber hojas, hierbas que se van acumulando en la rejilla. Aparte, también hay piedras que se van trabando entre los barrotes y esto genera un efecto de taponamiento que les dije siempre va a estar ahí y por eso nosotros generamos el porcentaje de seguridad que es un 20% más del tamaño de la rejilla calculada. Entonces, normalmente siempre se debe construir un desripiador, por lo menos, ¿sí? Aunque no haya demasiados sedimentos, siempre hay que construir un desripiador. Y también nos dice que el desripiador debería tener una pendiente de fondo de por lo menos del 3% para que pueda generar una salida económica, para que no tengamos que generar un costo operacional y de mantenimiento muy alto. Y nos dice que este tipo de toma suele ser de montaña, como les mencionaba, y normalmente los caudales son menores a 10 metros cúbicos por segundo. Ojo que 10 metros cúbicos por segundo y es un caudal bastante alto para una captación. Yo diría que normalmente hasta 3 metros cúbicos por segundo se utilizan este tipo de captaciones. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Su uso no es tan amplio porque obviamente también en las zonas montañosas no hay demasiado espacio. Recuerden, en las zonas montañosas tenemos suelos más duros y es más difícil excavar. Entonces, como no hay espacio y es difícil excavar, no podemos hacer obras demasiado grandes. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Algo que no les había dicho es que estas también se les conoce como tomas caucasianas, ¿sí? O tomas... Se me fue el otro nombre. Pero ¿por qué son tomas caucasianas? Por el Cáucaso, que es una zona montañosa, ¿sí? Entonces son tomas que se generaron en zonas montañosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Como criterios constructivos nos dice que el cuerpo masivo debería ser de concreto porque hay fuertes esfuerzos, la velocidad es alta del agua, entonces hay un fuerte esfuerzo de fricción, entonces también hay que tener en cuenta el empuje del agua. Normalmente se recomienda, antes decíamos entre 10 y 45, pero la recomendación general es entre 22 y 30 grados de inclinación respecto al horizontal para la rejilla. Las barras o barrotes deben resistir el paso de piedras que transporta el río, entonces normalmente se recomienda que sean anchas, que tengan un ancho suficiente. El borde libre entre la superficie de agua en el canal y el colector, del canal colector y la rejilla, debería ser por lo menos del 25% de la máxima profundidad en el canal. O sea, en esencia nos dice tengamos una altura de seguridad y que esta altura de seguridad sea el 25% por lo menos de la parte más alta del canal. El canal colector tiene que tener una pendiente para poder evacuar el material sólido que ingrese. Como les decía, el taponamiento del canal es algo que puede darse. Y la longitud debe incrementarse en un 20%. ¿Por qué? Por factor de taponamiento. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros con estas condiciones y criterios? Sí. Espero que sí. Y esto ya tiene que tener una buena parte realizada por los trabajos que les he mandado, esa era la idea. Entonces miren aquí las comparaciones. Nos dice que si la pendiente es muy grande, ¿sí? Mayor al 10%, hasta grande, hasta el 1%, la toma tirolesa, este era el otro nombre que no me acordaba. Tirolesa por la zona del Tirol, que también es una zona montañosa en el norte de Europa. Entonces, es muy favorable el uso de toma tirolesa cuando la pendiente está entre 1 o 10% o más del 10%.
hay poco mantenimiento, no hay mucho taponamiento, entonces funciona bien la tirolesa. Si hablamos de pendientes medias entre el 1% al 0.01%, es desfavorable el uso de toma tirolesa. Hay mucha carga de arrastre, hay muchos sedimentos, pueden generarse depósitos aluviales y eso genera un funcionamiento difuso. Entonces yo les diría muchas dudas en implementar este sistema. Y pendientes bajas ya menores al 0.01%, desfavorable bajo toda circunstancia. Va a vivir tapada, ¿sí? La rejilla va a pasar taponada, no va a funcionar bien. Entonces, aquí la idea es que las rejillas laterales sean para pendientes grandes. Entonces, para el diseño de la rejilla, nosotros debemos determinar un cálculo de caudal, en donde este caudal va a ser igual a los 2/3 de un coeficiente C, que es un coeficiente de la rejilla. Este coeficiente C depende del tipo de rejilla que se vaya a colocar. Aquí tenemos la ecuación en donde C va a ser igual a 0.6, aquí falta el punto, por la relación entre espacio entre barrotes y distancia entre ejes de barrotes, por el coseno del ángulo beta, que el ángulo beta es el que estaba, recuerden, entre 10 y 45 grados, y la recomendación decía entre 22 y 30 mejor, elevado a la 3 medios. Entonces esto depende del tipo de rejilla que nosotros coloquemos. Multiplicado por un factor mu, en donde es un coeficiente de descarga de la rejilla que va a variar dependiendo del tipo de rejilla. Como ven aquí, tenemos para rejillas rectangulares un coeficiente, para varillas tipo T y para varillas tipo T con fondo cuadrado tenemos coeficiente entre 0.62 y 0.65. Acá tenemos coeficientes para varillas con un filo recto y el otro redondeado. Aquí varillas con circular más una parte delgada y larga. Y después tenemos ya tipos de barrotes especiales, como este de aquí, que tiene una forma con bordes redondeados, ¿sí? Entonces este es un coeficiente de descarga. ¿Qué significa que este coeficiente de descarga sea mayor? Que el paso del agua por este tipo de barrotes se genera con menos pérdidas de energía. Si ven, la forma redondeada en todas partes genera que el caudal sea mayor utilizando estos barrotes, mientras que si tenemos barrotes tipo T, en donde se produce un choque del agua contra el barrote, el coeficiente de descarga es considerablemente menor. Esto multiplicado por el ancho de la toma tirolesa, ¿no es cierto? Por la longitud de la toma, ¿sí? De la rejilla, y por la raíz de 2 veces la gravedad, por la profundidad del agua en el borde superior de la rejilla, ¿sí? O sea, la profundidad del canal de colección en el borde superior de la rejilla. Entonces, de esta forma nosotros determinamos el caudal. Es una ecuación similar a la que teníamos para la rejilla lateral, ¿sí? Y nos dice que las barras deberían ser de hierro. Normalmente lo que más común es de sección rectangular, pero como vimos, el coeficiente mu se vuelve bajo. En otros casos trapezoidal, en donde hay que ver el efecto del coeficiente de descarga dentro de este. Pero en otros casos existe una varilla que se llama coanda, una rejilla, perdón, que se llama coanda, que viene más o menos así. ¿Qué tiene la rejilla coanda? Un sistema en donde los espacios libres son súper bajitos y permite que el flujo se genere de esta forma. Entonces entra una gran cantidad de caudal y disminuye la entrada de sedimentos, pero hay que tener en cuenta que también es más fácil que se tapone esta rejilla coanda. Entonces, normalmente da buenos resultados, pero es una rejilla cara. ¿Por qué? Porque es súper pegadito el espacio entre las dos T's que se forman. Entonces eso genera que sea más cara la rejilla, necesita una gran cantidad de material. Y normalmente estas se mandan a fabricar directamente y son bastante caras, pero el resultado es bastante bueno. Entonces, ya en sistemas que se utilizan, por ejemplo, para pequeñas centrales hidroeléctricas, normalmente se trabaja directamente con las rejillas coanda.
Por otro lado, nos dice que las rejillas redondas o las barras redondas no se suelen recomendar mucho. ¿Por qué? Porque entre los espacios redondeados es más fácil que se empiecen a quedar atrapados sedimentos o piedras. Entonces hay que tener cuidado porque esto va a ser bastante difícil de limpiar. Nos dice que las platinas o las pletinas se utilizan de manera común, pero las ventajas que suelen deformarse porque ceden en el sentido horizontal. O sea, si la pletina es así, cualquier esfuerzo en este sentido les puede hacer flejar, les puede deformar. Entonces eso suele convertirse en un problema. En muchos casos, nos dice también, en vez de barrotes, aparte de la coanda, se pueden usar planchas con orificios redondeados, o sea, planchas huequeadas, en donde nosotros tenemos la ventaja de que ya no es una composición de barrotes, sino es un solo cuerpo, pero la desventaja es que también estos orificios pueden taponarse fácilmente, entonces hay que tener cuidado. En otro caso, aquí les dice se han usado rejillas dobles, que es la escoanda que yo les estaba hablando. Entonces eso es algo bastante típico, pero es mucho más caro. Lo mismo, esta plancha con orificios redondos también suele ser más cara porque debe ser una plancha con un espesor bastante importante. Entonces las barras tienen que estar sujetadas a un marco de hierro, ¿no es cierto? Y en algunos casos, algunas varillas o barras son rotables, o sea, tienen un pivote en los extremos que les permite rotar para facilitar el mantenimiento. Ese es un dato importante porque, como les digo, el mantenimiento, la limpieza de los barrotes es un poco compleja en este caso. Y nos dice normalmente la separación entre varillas o barrotes va de 2 a 6 centímetros. Y la sección deberá definirse entre la longitud que mantiene y qué tipo de base o tipo de estructura se va a generar para la varilla, ¿sí? Para poder determinar condiciones mecánicas, o sea que pueda resistir el choque de las partículas. Entonces, en esencia, que resistan el peso de las partículas más grandes que van a llegar sin doblarse o dañarse. Por otro lado, tenemos el canal bajo la rejilla, en donde este canal se produce el ingreso del agua y nosotros tenemos que calcular cómo se va a generar la trayectoria del flujo dentro del canal. Entonces nosotros tenemos un ancho B, que es el ancho del canal, y se define normalmente desde el inicio, o sea, donde empieza a caer el agua, hasta el final del ancho, una distancia X, por lo que nosotros generamos un análisis por secciones de este canal. ¿Qué sucede en este canal? Pues lo que nosotros hacemos es definir que en el inicio del canal el agua llega con una velocidad relativamente baja para las velocidades que se van a manejar, 1 metro por segundo, y al final del canal el agua ya llega con una velocidad de 2 a 3 metros por segundo. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, como les decía, necesitamos una altura de seguridad, que es el bordo libre. Normalmente se recomienda el 25% de la altura total, que es una buena recomendación. Y nosotros tenemos que tener en cuenta la sumatoria de pérdidas por fricción que vamos a tener aquí, ¿sí? La variación en altura del agua que vamos a tener, ¿sí? Y después el flujo que vamos a manejar dentro del canal. Aquí le vemos en el otro sentido, ¿no es cierto? Entre el agua y nosotros tenemos la cota del fondo, más la altura del agua, más la carga de velocidad, más la sumatoria de pérdidas por fricción y más la altura de seguridad que nosotros vamos a manejar. Entonces, en esencia, lo que pasa es que nosotros podemos determinar el fondo de nuestro canal de conducción mediante la suma de estas alturas. Y nos dice que suponemos esta velocidad de ingreso de 1 metro por segundo y una velocidad final alta entre 2 y 3 metros por segundo para generar un arrastre de sedimentos. Entonces nosotros obligamos a que la alta velocidad se lleve todos los sedimentos y asumimos un coeficiente de Manning alto entre 0.025 a 0.035 porque se va a generar mucha turbulencia en el transporte de caudales, o sea, mucha turbulencia en el ingreso
del flujo a la rejilla. Entonces, obviamente, eso va a generar bastante fricción y por eso asumimos un coeficiente de fricción de Manning considerablemente alto. Entonces, ¿cómo se calcula esta cota del fondo? Con un proceso bastante simple que se conoce como el método Samarin, en donde lo que nosotros definimos es un delta X que va en función de X, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace? A lo largo de nuestro canal bajo la rejilla, nosotros definimos que tenemos un punto de X 0 y terminamos en un punto de X es igual a B. Y después nosotros generamos cada cierto porcentaje de la longitud B un incremento de X. Entonces nosotros tendríamos como delta X, por ejemplo aquí 0.2B, acá 0.2B y acá 0.6B. Después nosotros vamos a tener el caudal que va a partir de X y asumimos que cuando la parte inicial se da, el caudal es 0 y se va a incrementar el caudal de manera proporcional al incremento de X hasta llegar al caudal total cuando el ancho sea B. Vamos a tener 0.2 cuando corresponda a 0.2, 0.4 cuando corresponda a 0.4. Después nosotros debemos determinar la velocidad que les decía se asume. Entonces, nosotros asumimos que la velocidad empieza en 1 metro por segundo, como les decía, una recomendación para que exista una velocidad suficiente que se pueda llevar las partículas. Y esta también va a subir proporcionalmente hasta la velocidad final que nosotros asumamos. Recuerden que esta velocidad final era entre 2 y 3 metros por segundo. Entonces, si tengo 1 y acá tengo 2, al 0.2 sería 1.2, al 0.4, 1.4, hasta llegar a los 2. Después debo calcular el área de la sección transversal en X. ¿Cómo la calculo? Pues relacionando caudal con velocidad de X. Entonces, caudal sobre velocidad de X, puedo determinar las relaciones de sección transversal. Y obviamente, si tengo la sección transversal, le divido para la longitud total y tengo la altura del agua en X. Entonces, simplemente aquí divido área sobre longitud y tengo la altura de agua. Entonces, si ya tengo la altura de agua, yo puedo generar lo que es el cálculo del perímetro mojado, donde el perímetro mojado va a ser igual a la base, que es la longitud, más 2 veces la altura del agua que acabo de determinar. Entonces, tengo perímetro. Tengo área y tengo perímetro. Puedo determinar el radio hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, esto es fácil de calcular. Después, puedo calcular la gradiente de energía, en donde la gradiente va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado por el coeficiente de Manning. Recuerden que es un coeficiente alto por la turbulencia que se genera, sobre el radio hidráulico a la 4/3. Entonces, en esencia, estoy utilizando la ecuación de Manning. Entonces, puedo sacar cuál es la pendiente de fondo necesaria en ese tramo y con esto puedo sacar las pérdidas por fricción que se generan en cada tramo. Entonces, pérdidas por fricción van a ser igual a la gradiente de energía por delta X, que es la longitud. Recuerden que J era igual a HF sobre L. Entonces, simplemente dejo como HF es igual a J por L. Como L va a ser el valor de X, delta X va a ser el correspondiente para determinar las pérdidas por fricción en cada tramo. Tengan en cuenta que ahí estaríamos calculando pérdidas por tramo. Entonces, esto es fácil de calcular y simplemente saco la sumatoria, ¿no es cierto?, para poder llegar hasta las pérdidas totales. Entonces, ya tengo las pérdidas totales, yo ya puedo calcular carga de velocidad. Tengo la velocidad, simplemente la elevo al cuadrado y la divido para 2 veces la gravedad. Y puedo determinar la sumatoria de altura del agua más carga de velocidad más sumatoria de pérdidas. Entonces, esto, si vamos acá, tendrían lo mismo, ¿no es cierto? Altura del agua más carga de velocidad más sumatoria de pérdidas. ¿Qué nos faltaría en ese caso para completar lo que es la cota de fondo? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Martina Vaca?
¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué me faltaría para determinar la altura de fondo? ¿Podría ser la cota del proyecto? Si hablamos de cotas, sí, la cota de la base. La solera podría ser, ¿sí? Pero normalmente asumimos que la solera está en el nivel 0. ¿Y qué más faltaría? Mm, ¿La altura del agua? Aquí está la altura del agua. ¿La altura de seguridad? La altura de seguridad. ¿Sí? Normalmente dijimos el 25% de la altura total que tenemos ahí, como bordo libre. Entonces, en esencia, con esto yo puedo determinar cuál es la cota del fondo y ya puedo tener el diseño del canal de fondo. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Está claro cuál sería el método? ¿Puede repetir, por favor, Inge? ¿Qué parte? Del 25%. Normalmente, para determinar la cota del fondo, yo tengo que tener altura del agua, más carga de velocidad, más las pérdidas que se generan. ¿No es cierto? Porque tenemos que trabajar en función de la línea de energía. Entonces, aquí nos dice, la cota del fondo va a ser igual a la cota conocida, ¿sí? Menos toda esta sumatoria de altura del agua, carga de velocidad y pérdidas por fricción, y menos la altura de seguridad. Entonces, en esencia nos está diciendo que la cota que deberíamos tener bajo el nivel de la rejilla es igual a la suma de estos dos valores. Entonces, le sumamos el delta de seguridad, que se recomienda que sea el 25% de la altura total, o sea, el 25% de lo que estamos calculando aquí. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que es la suma de estos tres valores por 1.25. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Entonces es un diseño súper simple. Este es el diseño del método Samarin, en donde nosotros fácilmente determinamos cuál es la cota del fondo del canal. Entonces, en esencia, si comparamos las dos estructuras, nos dice que las rejillas laterales y tirolesas necesitan un desarenador y en algunos casos un desripeador. Una toma lateral necesita obligatoriamente el azud para asegurar el ingreso del agua, porque recuerden, genera la elevación del nivel de agua, mientras que la tirolesa capta todo el agua que pasa por encima de la rejilla. Las tomas laterales son más favorables cuando hay pendiente baja, mientras que las tirolesas son favorables cuando hay pendiente alta, mayor al 1%. Cuando tenemos cauce recto, es más favorable la tirolesa. Recuerden que en la rejilla lateral, nosotros en cauces rectos deberíamos generar una estructura como los espigones para generar un movimiento en el flujo de tal manera que no tengamos mucha sedimentación de partículas, mientras que en la tirolesa no se presenta ese problema, ¿sí? Por ende, en ríos con curvas o en los meandros es más favorable la toma lateral. No se olviden, siempre debería estar en la orilla exterior lateral de la rejilla, como dice aquí. En el caso con ríos con bastante material en suspensión, nosotros preferimos la rejilla lateral con un buen desarenador y tratando de que la altura bajo la rejilla siempre sea mayor o igual a 60 centímetros. Y recuerden, mientras más alta es altura, menos cantidad de sedimentos van a ingresar al sistema. Entonces, este sería un buen análisis comparativo. Aquí les puse un ejercicio básico en donde ustedes puedan determinar los cálculos del canal colector. Como vimos, simplemente nosotros le damos valores a delta X. Tenemos los caudales desde 0 hasta el caudal máximo. Asumimos una velocidad inicial de 1 metro por segundo y terminamos con una de 2, a veces 3, dependiendo de la cantidad de sedimentos que vayamos a tener. Sacamos relación área igual a caudal sobre velocidad. Determinamos el área. Sacamos la altura del agua como el área sobre la longitud del canal. Entonces tendría ya la altura del agua.
puedo determinar el perímetro, que va a ser altura del agua, más altura del agua por 2, más la longitud del canal. Determino el radio hidráulico como área sobre perímetro mojado. Aquí sacan el radio hidráulico a la 2/3 para la ecuación de Manning. Determino la pendiente de energía en función de la velocidad, del coeficiente de Manning y del radio hidráulico. Determino las pérdidas por fricción en función de la pendiente de energía y la longitud, que la longitud en este caso sería el valor de delta X. Sumo las pérdidas por fricción y finalmente determino la carga de velocidad. Entonces ya tengo todos los datos, saco la sumatoria, altura del agua, más pérdidas por fricción, más carga de velocidad, me dan estos datos de aquí, y la cota del canal equivale a esta sumatoria de las 3 cargas más la carga de seguridad. Entonces, en este caso utilizan el 15%, yo les decía el 25% me parece una mejor opción. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Está claro lo que serían captaciones? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, de ahí los cálculos adicionales que tienen que hacer en la rejilla lateral es lo que es el desarenador, el desripiador, el desarenador, el desripiador y el vertedero de paso, y después ya el canal de conducción. Recuerden, normalmente aquí se evita lo que es el canal de limpieza o canal de purga. Y el cálculo de la subvertedero sería el mismo que nosotros ya hemos definido. Entonces, si está claro para todos, creo que no habría más a dónde irnos. Estaríamos con todas las herramientas. No se olviden para hoy en la noche el trabajo que me pidieron cambiarlo. No se olviden hacer el seguimiento del sílabus, por favor. Y bueno, al final hemos tenido un poco de tropiezos. Al principio las notas no fueron las mejores, pero creo que ha habido una mejora bastante buena de su parte. Me parece que siempre es bueno ir mejorando en todo. Las clases se han dado de una manera bastante coherente, bastante normal. Me parece que sí hemos manejado un buen ambiente. A pesar de todas estas dificultades, yo sé que para ustedes debe ser bastante complicado recibir las clases en línea, porque se vuelve a veces aburrido, a veces tedioso, a veces no es lo mismo que estar ahí presencial en el aula y tener una interacción. Así que me parece que ante todas estas situaciones adversas que se han generado, yo creo que hemos logrado un buen resultado. Entonces, nada más, hasta ahí sería la materia. Hemos cumplido todo el programa sin ningún problema, diría yo. Y podemos quedar ahí y nos veríamos el día viernes para el examen final. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta? Finge para la teoría, va todo lo de las 5. Perdón, no te escucho bien. Para la teoría va todas las diapositivas de esta unidad 5. Sí están ahí. O sea, eso va a tomar, ¿verdad? Y lo que les dije, el examen final va a ir todo lo que es tercer bimestre y después del tercer bimestre. No les hago todo el semestre, pero yo les digo tercero y lo último, ¿no? Porque prácticamente el último examen fue hace 3 semanas, creo. Ya, ok. ¿Alguna otra duda? Ahora sí ya tenía el trabajo. A ver, ¿y qué fue lo que hiciste entonces? O sea, se optó por usar un espaciamiento entre barrotes de 0.06 metros para poder tener un flujo continuo en el cual no se tenga que realizar un mantenimiento regular para evitar el taponamiento de la rejilla. Ya.
el diámetro de los barrotes era de 1 pulgada, porque porque es un diámetro muy comercial, por lo que será fácil de encontrar. Y el valor de la pendiente debe ser mayor al 3%, por lo que nosotros optamos por usar una pendiente del 5%. Ya, perfecto, sí. Hay que tener en cuenta, claro, que la pendiente del 5% es alta, ¿no es cierto? Que se pueda generar esa pendiente, o sea, que el espacio físico nos permita, pero está bien. Y eso, o sea, también sí más, pero Bueno, sí. En esencia, lo que quiero es que ustedes vayan tanteando que todas las combinaciones pueden ser una posibilidad aquí, ¿sí? Pero el factor costo, el factor criterio es importante, ¿no? Como les decía, puede funcionar una rejilla de 2 metros de alto por 80 centímetros de ancho, puede funcionar, pero les va a salir carísimo. Entonces, la idea es que ustedes vayan determinando ya estas situaciones prácticas que tienen que tenerse en cuenta, porque un proyecto les puede costar fácil el doble que otro, solo por consideraciones básicas. Entonces, sí me parece importante que en función de eso vayamos generando todos estos criterios. Entonces, sí, espero que estos trabajos les hayan servido para mejorar esos criterios. En esencia, la tesis que les mandé es un proyecto real que está ahí, es un programa de MATLAB que se hizo. Si quieren pueden copiar y ponerle en MATLAB el código y van a ver que es un código interesante porque les empieza a dar los diagramas, les empieza a dar un montón de datos importantes y les va a servir, especialmente si alguien se dedica un poco a esto de las aguas. Entonces, la idea es que traten de hacer lo más práctico posible esto. Peor ahorita que estamos todo a distancia, es una fuente para ir empezando a cambiar un poco el chip, a generar estos trabajos. En otros países, cuando ustedes hacen trabajos, en esencia no hay una guía tan básica. Entonces, si ustedes algún rato van y hacen una maestría fuera del país, van a ver que en muchos casos les dicen, tienen que hacer un diseño de esto, y usted meta los criterios que considere correspondientes. Entonces, tienen que ir a ese enfoque en que ustedes investiguen, en que ustedes busquen información, en que se den cuenta de cómo las variables pueden afectar un proyecto. Entonces, créanme que eso sí les va a servir. Yo solía mandar también ensayos académicos. Este semestre no lo he hecho por toda la dificultad que se ha generado, pero en los ensayos académicos también, si tienen chance, háganlos, porque en otros países, hasta de tratamiento de aguas, les pueden pedir ensayos, ¿sí? O sea, el examen final puede ser un ensayo de un proceso de tratamiento de aguas. Entonces, tienen que aprender a escribir y a mejorar lo que es la forma en que exponen sus ideas. Eso les digo como recomendación, porque créanme que va a tener un buen efecto sobre su desarrollo después profesional y también académico, porque créanme que hay muchas falencias todavía aquí en nuestro sistema. En las tesis hay unas escrituras bastante básicas en un montón de casos. Una vez, hace un par de años, tuve una tesis en donde conté cerca de 600 faltas de ortografía. Entonces, solo para que tengan en cuenta que son cosas que hay que ir mejorando. Así que bueno, ¿hay algún otro comentario de alguien? Ya eso, Inge, agradecerle por el énfasis que le puso, además por motivarnos a investigar y eso. Gracias, Inge. Gracias a ustedes, porque al final creo que logramos sobrellevar todo y yo sé que es una época complicada, que algunos no tienen buen internet, que otros están en la casa, comparten computadoras, yo sé, entonces, sí, no hay más que tratarnos de adecuar y generar este proceso de resiliencia ante todas estas dificultades y veamos, espero que les haya servido la materia y
que traten de un poco siempre conjugar todos los esfuerzos. Ustedes están en la malla antigua todavía, entonces no es de las últimas materias de agua. Aprovechen eso, yo creo que en centrales hidroeléctricas pueden aprender bastante. Y no solo de la parte de aguas, sino de todos los complementos de obras que se utilizan en todo. Entonces esos criterios aprovechenlo. Y bueno, si no hay más, podemos quedar ahí y nos veríamos el siguiente viernes. Alguien me pidió conversar, entonces me esperan aquí un minutito. Inge, muchas gracias. Hasta luego. Les vaya bien. Gracias. Un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, yo solo ¿Sí? quería pedirle que me ponga en lista, por favor. Es que no tuve Ay, internet. yo pensé que era alguna cosa adicional. Ah, no, no, no era yo la que le pedía que me quedara, pero... Ah, Ajá, a ver, no vi ahorita quién me está hablando. Ah, Vanessa, a ver, es ya te Vanessa. pongo. Ajá, sí. Muchas gracias, Inge. Hoy es viernes 11. Listo. Ya. Ya, muchas gracias, Inge. Buen Hasta fin de luego. semana. Listo, me decían. Sí, profe, una pregunta. El trabajo que hay que presentarle hoy es solo acerca de la captación lateral. Ajá, les pedí que hagan un rediseño de todo lo que es la captación lateral de la tesis. Entonces, en esencia, coger lo que está hecho ahí, las bases de diseño y darles alguna modificación que pueda ser fácil de visualizar y que se pueda ver sus criterios, ¿no? Y que me respalden el porqué de hicieron todo eso. Inge, y entonces, es que habían dos casos de estudio en la tesis. Solo tomaríamos en cuenta el primer caso, ¿verdad? Ajá, Ah, ya. sí. Eso no va a ser. La idea es que investiguen y ustedes analicen y vean una tesis, ¿no? Que una tesis ya se generó en función de un proyecto ya real y tengan un análisis un poco más amplio. Por eso también les puse la guía de Alfredo Mansen y una guía que hicimos aquí para la facultad, que me parece que es bastante detallada, en donde ustedes van a tener todos los pasos para poder desarrollar la captación. Entonces, ahí en esa guía ustedes van a encontrar muchos detalles, muchos criterios que van a poderlos ir generando para la realización del diseño. Sí, Ya, profe. entonces, no quiero que tampoco se hagan un lío, pero sí que busquen todas las opciones, todos los criterios, todos los casos que van a tener que considerar para el desarrollo de la captación. Y en un diseño de captación normal, siempre se diseña lo que se hace en la tesis. Es lo mínimo que se debe diseñar, ¿verdad? Sí, ajá. Siempre hay ciertos criterios, eso es un poco diferente. Por ejemplo, en lo de Mansen, en el detalle de Mansen, va a encontrar lo que se llama el azud móvil que le pone, que en esencia es una compuerta en una parte del azud. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no necesito tener todo el flujo sobre el azud siempre. Entonces, yo tengo una compuerta que pasa cerrada y cuando yo tengo demasiada agua, abro esa compuerta y empieza a pasar más caudal sobre el azud. Entonces, hace una mezcla entre un azud controlado y un azud libre. Entonces, hay criterios un poco diferentes, sí, pero en esencia todos van enfocados hacia lo mismo. Ya, Inge, y solo una preguntita más. Es algo que no entendí muy bien de la tesis. En la tesis diseñaban lo que era un tanque de recolección. Eso no entendía muy bien cuál era su finalidad. Lo del tanque de recolección son criterios adicionales. La verdad yo les diría, eso no es algo muy común, entonces no lo tomen en cuenta. Simplemente es un espacio para recolectar agua. Y que de ahí pueda ser distribuida. Claro. Ya.
Normalmente depende del tipo de proyecto, pero el tanque de recolección es un tanque también de compensación que se le llama a veces, cuando por ejemplo llega un punto y después se va a incluir una pendiente mayor. Entonces, cuando se incluye una pendiente mayor, ¿qué puede pasar? Si el tubo estaba a presión y se le da una pendiente mucho más grande, puede que empiece a trabajar vacío. Entonces, para tener cuidado, se genera un tanque ahí para que se pueda distribuir de mejor forma el flujo de agua. Ya, Inge. Sí, esa es una obra que en este caso específico ya podríamos hablar como una obra adicional para otro tipo de proyecto. Especialmente en centrales hidroeléctricas se utiliza eso porque después generas alta velocidad para poder aprovechar la presión. Entonces hay que generar esa cámara de compensación o ese tanque en donde se puede producir sin problema la transición del flujo. Ya, listo, Inge. Muchas gracias. Eso nomás. Perfecto, entonces, ¿sí? Ya, Entonces, y ¿perdón? también, Ya está. también quería agradecerle por el curso que dio. No, gracias a Sí, ustedes, sí, espero que hayan tomado todas las lecciones y que les sirva lo que hemos visto a lo largo del semestre. sí, la verdad que sí aprendí mucho y estaba muy a gusto con los resultados. Me Muchas alegra gracias. bastante. Entonces, espero que les vaya bien con el trabajo y si tienen dudas, no hay problema en contactarme. Ya, muchísimas gracias, Inge. Una buena tarde para todos. Ajá. Ah. ¿Me decías algo, Martina? Ya, bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge.